Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Instituto Antonio López otra vez por querer colaborar con la Universidad Popular y deleitarnos con su música barroca. Aquí estamos dispuestos a colaborar en lo que sea con los chicos y con los institutos. Así que os animo a seguir en la Universidad Popular y por supuesto, deleitarnos con todos vuestros trabajos que nos parecen fantásticos. Pues adelante, no quiero coger mucho tiempo. Adelante. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias. Mira, esto lo tienes que cambiar. Cada vez que haya otra persona, se lo das, porque es lo que va a grabar. Sí. Te lo pongo. Pero lo paso yo a todos. Tú lo pasas y luego la que le pasas tú le pasa al otro. Así, es una cadena. Vale. Pero los dos. ¿Cómo que los dos? Ah, los dos. Ah. Vale, para todos. El pequeñito es para que suene con las imágenes. Ah, y claro, el grande claro. es para que suene en la sala. Sí. ¿Vale? Buenas tardes. Somos alumnos de tercero de la ESO del pintor Antonio López y venimos a presentaros nuestro trabajo de la música del barroco. Claro. Si fuera capaz de hacerlo bien. Acabamos de escuchar una de las piezas de la música vocal religiosa barroca más conocida, que es el aria de la Pasión San Mateo, que se llama Ich bin sehen, hier, bei dir stehen. Que es en español Quiero quedarme a tu lado, de Johann Sebastian Bach. Más para allá. El barroco es un periodo histórico y bueno, este está comprendido entre el estreno de la primera ópera llamada Orfeo en 1607 y la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Esto quiere decir que el barroco está encuadrado entre el Renacimiento y el Clasicismo. Las monarquías absolutas dominaban el panorama político de Europa. Durante la aristocracia y la Iglesia seguían teniendo el poder, y para demostrar su autoridad organizaban grandes espectáculos donde la música estaba presente. Los mecenas
acogerían a los grandes músicos en sus cortes para que tocasen. Este periodo artístico está caracterizado por ser muy recargado y tener muchos ornamentos. Y por eso frecuentemente encontramos obras de arte en las que no hay ningún espacio en el vacío, o sea, sin rellenar. Y este estilo se le denomina horror vacui, que en español se dice miedo al vacío. Así. Abre la pinza, míralo, abre la pinza. Ah. No os lo cambiéis el pequeño. Ah, vale. En el barroco podemos encontrar grandes pintores como Velázquez o Rembrandt, grandes escritores como Lope de Vega, Calderón o Molière, grandes inventores como Newton o Galileo Galilei y, como no, grandes músicos como Vivaldi y Monteverdi, que es el que creó la primera ópera. Ahora vamos a hablar sobre el hombre del barroco, que se buscaba que uniese dos pensamientos, que es la razón y el sentimiento, que eran opuestos. Buscaban despertar el sentimiento de la persona, del espectador, sin dejar de lado la lógica y el lado, la lógica de las cosas. Este pensamiento existe también en la música, ya que intentarán ordenar el ritmo y la tonalidad. Los artistas del barroco llegaron todos al acuerdo de que era una ciencia que solo se podía comprender mediante las matemáticas. Estén siempre preparados los siguientes ya para no repasar. Con uno sirve. Este pequeño, el grande que pasa. Grande para todos ellos, aunque lo tenga ahí cerca. Ahora vamos a centrarnos en la música y vamos a hablar de las características generales de la música barroca. La primera característica es el bajo continuo, que es una línea musical que se mantiene constante y que está sustentada por un instrumento bajo, grave. Y entonces se interpretaban con instrumentos melódicos graves que se añadían a instrumentos armónicos. Otra característica es que, a pesar de estar escrita para representarse a 5 voces, se destacaba la voz superior y el bajo, y esto se le llamaba monodia acompañada. Como consecuencia, se aprecia una polarización de la textura. El contraste puede ser de dinámica, de tiempo, de altura, y esto se opone a las formas habituales del Renacimiento. El movimiento tiene una pulsación muy regular y marcada, y se utiliza el concepto de compás como sucesión de tiempos bajos y fuertes y débiles. No, eso no hace falta. Sí. El sistema tonal, la progresión de acordes es muy rápida. A finales del barroco se reducen los modos de las escalas a mayor y menor, y los géneros y las formas. En el barroco, en la música instrumental, empieza a ganar más poder y se crean nuevas formas como la sonata, el concierto, la suite, y dentro de la vocal surge un nuevo género que es la ópera.
¿Algo ya? Durante esta época musical, como es obvio, destacaron bastantes músicos y entre ellos estaban Antonio Vivaldi, que era italiano y además de componer música era violinista. También estaba Bach, que era alemán y acabó teniendo 20 hijos al morir. Estaba Rameau, que era francés y además de músico hacía tratados musicales. Y por último estaba Händel, que sorprendentemente murió en Londres siendo rico ya que se metió al mundo de los negocios, tras terminar con la música. Bueno, ahora os vamos a hablar sobre la ópera. Y la ópera es una obra de teatro totalmente cantada, dividida en actos y escenas. La Camerata Fiorentina era un grupo de humanistas, músicos, poetas e intelectuales bajo el mecenazgo de Giovanni de Bardi. Estos miembros buscaban un género capaz de abarcar todas las formas artísticas posibles a la manera de la tragedia griega. Vincenzo Galilei, padre astrónomo, convenció a su amigo músico Jacopo Peri para crear la primera obra que sobrevivió en 1600 llamada Eurídice, pero luego fue Monteverdi que en 1607 creó... No pasa nada, Ana. No pasa nada. Despacito porque no te entienden. Más despacio. Si te vas enseguida. Más despacio. Que crea Orfeo y es la primera ópera completa. Y luego el resto de Europa adoptará el estilo operístico italiano, menos Francia, que crea el suyo propio. Aquí. Arriba. Cuello. Oye, vale. La ópera tiene distintas partes. Una de sus partes es la instrumental, que empieza por la obertura, que es la parte inicial de la ópera. Es totalmente instrumental y fue creada para que los invitados, los participantes, puedan entrar y sentarse en sus lugares y ubicarse tranquilamente. Empieza con el telón cerrado y se va abriendo durante la obra. Y el interludio son partes instrumentales que fueron creadas para estar entre medio de los fragmentos y sirven para separar actos y escenas. Hay otras tres importantes partes de la ópera,
que se realiza con la voz. Está la recitativo, son partes cantadas por los solistas en las que se desarrolla la acción. Para que esto sea posible, se debe realizar con un texto casi declamado y sin adornos. La melodía es sencilla y el acompañamiento orquestal es escaso. Coro. Son fragmentos en los que canta un numeroso grupo de personajes. Arias. Son las partes más importantes y más vistas de la ópera, realizadas por solistas. Ahora la acción se separa y el cantante expresa sus sentimientos por medio del lucimiento de su voz. La melodía es más compleja y el acompañamiento orquestal es más denso. A continuación escucharemos el aria más importante de Orfeo, titulada Tu sei morta, en la que Orfeo se lamenta por la pérdida de su amada y decide ir a buscarla. Lo siento, es que quería bajar la imagen para que la vieran, pero no me deja, no sé por qué. ¿Eh? Joder, tú. ¿Ahora? ¿Pongo otra vez? Para abajo. Un poco. Ahí. Bájalo un poco. Ahí. Ya no tienes que presentar ningún vídeo. No, mierda. Vale, ya. Per mai più non tornare via rimanga. No, no, che sei versi ad una cosa tonno, n'andrò sicura più profondi abissi. Vedere le stelle, e se ciò negherà mio destino, rimarrò teco in compagnia. Ahora vamos a hablar de la ópera, más bien la ópera barroca, que más bien está protegida por la aristocracia y por la nobleza, pero también era inestable
y era inestable. Y ostentaba el poder, ostentaba el poder, pero lo podía perder fácilmente. Cambió de hacer la ópera en los palacios a los teatros. Los teatros que lo crearon los empresarios. Al dejar el patrocinio en la nobleza, sobre todo en Italia, se perdió coros y también se perdió músicos en la orquesta. Lo más importante que en la ópera si había menos personas que intervenían en una ópera, había menos sueldos para los músicos. En Francia, la ópera estaba a manos de la realeza de Francia, que allí se podían permitirse coros y cuerpos de baile. Y ahora os vamos a poner un vídeo de... Perdón. ¿Cómo me pongo yo esto? La época, la ópera barroca no tenía que ser realista, sino que tenía que ser sorprendente, espectacular y sobre todo muy recargada, así como el canto. Cuanto más ornamentación tuviesen, mejor. Y así como de este modo los castrati y sobre todo Farinelli, gracias a su facilidad para hacer exhibiciones vocales y adornos, llegaron a tener un muy gran poder y así llegaron a poder influir sobre los compositores. Además, llegaron a hacer que cada vez se tocase más solo, o sea, menos dúos y menos conjuntos, ya que como ellos tenían la mejor voz, no querían cantar con alguien que tuviese una voz inferior a ellos. Digo algo. ¿Sí? Ahora vamos a poner un ejemplo de la ópera barroca. ¿Qué? ¿Cuál? De Fastell. De la película Fastell. Salieri.
Mitológico, heroico. No voy a poder. Ay, no la aprenda. Hay dos tipos de ópera, ópera seria y ópera bufa. La ópera seria está basada en argumentos mitológicos y heroicos. A esta pertenece la primera ópera de Orfeo, que le escribió Monteverdi. Ópera seria. Ópera bufa es posterior a la seria. Los argumentos son cotidianos y fáciles de entender. Esta va a ser la preferida del pueblo. La primera ópera fue la de Selva Patrona, que le escribió Pergolesi en el 1733. Además podemos distinguir distintos tipos de óperas según el territorio. En Francia se llamó tragedia lírica, se introdució el ballet y además el músico más importante era Jean-Baptiste Lully. En Alemania se creó el Singspiel, que era un tipo de ópera seria. Bueno, en España se creó la zarzuela, que era un... Bueno, que su parte más significativa era que tenía partes cantadas y habladas. Una parte curiosa es que todas estas óperas, todos estos tipos de ópera, se cantaban se hacían en el idioma original. En el barroco, la música vocal religiosa sigue conservando su importancia, se seguirán manteniendo algunas formas, como el coral en la iglesia protestante. Las motetes y las misas en la iglesia católica, y además aparecerán 3 nuevas formas que son la cantata, el oratorio y la pasión. Ahora vamos a hablar de la música vocal religiosa. Vamos a empezar por la cantata, que la cantata es una pieza musical escrita a varias voces y con acompañamiento instrumental, y en algunas ocasiones también está acompañada de un coro. Entre sus compositores más destacados podemos encontrar a Johann Sebastian Bach y su cantata 147, que se denomina Jesús, la alegría de los hombres, y Antonio Vivaldi. Presentas el trozo, ¿no? Sí, el oratorio. Que lo del oratorio. La aleluya. La aleluya. Ah, no, vale. Digo, ahora vamos a escuchar el aleluya. Vale.
de la cámara. Ah, vale. El oratorio es una especie de música. El oratorio es una música clásica europea. Está basada en un tema religioso, un religioso católico, y lo explica un narrador. Es una especie de ópera ya que posee sus primeras partes, pero tiene características propias. Una de ellas es la del narrador, otra la de que trata un tema bíblico, y la otra es que no se escenifica, sino que se hace en un lugar de culto sagrado. Los compositores más importantes de esta época eran Johann Sebastian Bach, y un oratorio que destaca es el oratorio de Navidad, y otro es Georg Friedrich Händel con el Mesías. Y ahora vamos a escuchar una parte del Mesías que es Aleluya. Esto es como una pinta. Dios, ¿esto qué he hecho? Ay, no, pero bueno. Lo puedo decir, ya está. Me tocaba la misma diapositiva. Bueno. La pasión era un género que trataba la musicalización de los textos de la muerte y pasión de Jesucristo. Destacaba Bach, y sus dos obras más importantes fueron La Pasión de San Juan y la de San Mateo, cual ya hemos escuchado previamente.
¿Ya empiezo? ¿Cómo va esto? La música instrumental logró toda la autonomía que había empezado en el Renacimiento. En este desarrollo desempeñarán un papel decisivo la evolución técnica de los instrumentos y el nacimiento de la orquesta como grupo organizado. Podemos hablar de 3 tipos de formas musicales: la música para instrumentos solistas, música de cámara y música para orquesta. Sí. Vale, tenemos 3 tipos y os voy a hablar del primero, es instrumentos solistas, ¿vale? Entonces es un único intérprete que luce su habilidad técnica y su expresividad musical. Después, una de las formas más importantes era la fuga, y escrita para instrumentos de teclado, clave u órgano. Destacan las fugas para clave de Johann Sebastian Bach. Después tenemos la música de cámara, que era practicada por grupos pequeños de 2 o más personas, sin llegar a ser un grupo muy numeroso, si no hablaríamos de música para orquesta. Es música de carácter íntimo y la forma más destacada es la sonata, que es la música para sonar. Otro tipo es la cantata, música para cantar. Después tenemos la música para orquesta, que es para más de 20 músicos, y hasta el momento nos indicaban los instrumentos que deberían interpretar cada obra. ¿Qué? ¿Tocamos ya? Vale. De la suite. Empiezo. Ahora vamos a interpretar la zarabanda, que es una de las suites de Handel. ¿No? No, voy a poner aquí con el micrófono.
chicos. ¿Toca ya vosotros? Ah, perdón. Ella. Rebeca. Existen grandes formas instrumentales, entre ellas está la suite, que se trata de una forma compleja compuesta por la sucesión de danzas de distinto carácter, que tienen todas ellas un número variable, pero en cambio todas tienen la misma tonalidad y forma binaria. Y sus principales compositores son Bach y Händel. El concierto, que viene de la palabra concertare, significa contraponer cosas distintas. Es una forma compleja de 3 movimientos contrapuestos que son rápido, lento y luego rápido otra vez. Según la clasificación de la orquesta se puede dividir entre concerto grosso, que consiste en un grupo de solistas acompañados por el resto de la orquesta, que se llama tutti. O también puede ser concerto a solo, que es básicamente un solo instrumento solista acompañado luego por el resto de la orquesta. Un ejemplo de concerto a grosso es los 6 conciertos de Brandenburgo de Bach, y de concerto a solo, pues las 4 estaciones de Vivaldi. Sí. Ahora leo esto. Gracias. Ahora vamos a escuchar el movimiento... No, pues no escuchamos. Ahora. ¿Cómo se pone esta cosa? Yo qué sé, es una pinta. Vale. Vale, equipo. Vale. Vale. Ya está. Luisa, pasa página. Pasa. Vale. Claudio Monteverdi, en su obra Orfeo, indicará por primera vez en las partituras qué instrumento deberá tocar en qué parte instrumental. Esto no era habitual en esta época. Sujeta. Joder. Durante el barroco nace la orquesta, en gran parte gracias a la perfección técnica que alcanza la familia de los violines, que se impusieron progresivamente a la familia de la viola renacentista, aunque la viola se seguirá tocando en algunas canciones. Y el núcleo central de la orquesta va a ser, por lo tanto, la familia del violín. Espera. ¿Cómo cambio esto? Ya. En cuanto a los instrumentos de viento, destacará el corno de caccia, que es un antepasado de la trompa y de la flauta travesera, que irá sustituyendo poco a poco a la flauta de pico. Suerte, Pali. Suerte. ¿Sabes cómo se pone? Aquí. La orquesta barroca aún todavía no tenía su plantilla básica y no estaba delimitada con cantidad, y entonces pues se podía decir que la orquesta barroca estaba como dividida, y tenía 5 violonchelos primeros, 5 violines segundos, 5 violines primeros y 4 violas, y esa era la sección de cuerda. Y luego la de viento eran 2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes y 2 trompetas.
y luego en el siglo XVIII se añadió dos trompas y luego siempre estaban los timbales. En el barroco aún no existía el director de orquesta, lo que se conoce hoy en día, y era el clavecinista quien dirigía desde su instrumento al resto del grupo y se colocaba en el centro del grupo para que los demás músicos le escucharan. Y ahora vamos a terminar con un arreglo para flautas y bajo ostinato del conocido canon en re menor de Pachelbel. No os escondáis. Escenario, señores. ¿Alguien ahí? Sí. Están muy apiñados ahí. ¿Podéis tener más? Que antes estáis bien apiñados. ¿Estáis bien? Sí, está bien. Bajos, preparados. Entonces termina. Pues este es el final de la sesión de barroco. Quiero agradeceros a todos los asistentes que hayáis venido, a los alumnos, porque lo han hecho muy bien, ¿verdad? Y podríamos ya anunciar la siguiente, ¿verdad? A lo mejor. 23 de mayo. 23, sí.
23 de mayo será la siguiente, clasicismo, Mozart, etcétera. Serán otros alumnos, serán otros padres, será otro público, pero ojalá salga como esta. Muchas gracias a todos.